Hola amigas y amigos, sean bienvenidos al primer mes espírita mundial y quisiéramos presentarnos. Mi nombre es Juan Danilo Rodríguez y voy a presentarles a mi compañero Harold Hernández, trabajador del Centro Espírita Francisco de Asís y de la Fundación Espírita Luz Fraterna. Y el tema de hoy es muy especial. Dios existe. ¿Qué dicen los espíritus? Les dejo con la exposición de nuestro querido compañero Harold Hernández. Amables amigos, es un gusto compartir con ustedes. En un momento importante de la historia viajaban en un tren dos personas. Un hombre maduro, con unos 70 años, leyendo un libro de la tradición religiosa cristiana, la Biblia, y un muchacho que iba a la universidad, experto en física y en las leyes de la química de la época. Pero resulta que este muchacho, sorprendido porque este caballero leía ese libro que ya se consideraba anacrónico en la sociedad europea, le dice: ¿y usted cree en ese libro de cuentos? No, este es un libro que habla sobre Dios, le dice el hombre anciano. Hágame un favor, le dice, la ciencia ya ha demostrado que ese tipo de creencias son obsoletas. Le dice, y ya han habido la Revolución Francesa, han habido procesos históricos, hay física, hay motores que movilizan la energía del mundo. Si usted quiere, me puede dejar su tarjeta para yo enviarle por correo unos libros para que usted se actualice en ciencia. Y el hombre, con esa serenidad propia y sus años, se quita la tarjeta y se la entrega al muchacho. El chico se fue avergonzado y acongojado cuando vio que en esa tarjeta decía Louis Pasteur, presidente de la Sociedad Científica de París. En algún momento a Louis Pasteur, justamente por defender postulados y doctrinas que hacían referencia a creer en Dios, sus amigos científicos y clínicos se burlaban y le decían: yo creeré en Dios cuando la ciencia me demuestre dónde se encuentra. Y él decía: pues bien, jóvenes, yo creeré en el infinito amor que su madre tenía hacia ustedes. Cuando ellas fallezcan, le hagan la autopsia y me demuestren dónde estaba el amor que ella les tenía. Efectivamente, uno de los grandes aportes que hizo a la historia el venerable personaje de la historia, Hipólito León de Nassau-Ribeil, Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, fue generar un nuevo paradigma de ciencia, filosofía y moral, de consecuencias religiosas, que pudo explicarnos a la mente moderna, a la mente materializada, una visión más coherente de lo que es Dios. Y en 1857, cuando se publica la maravillosa obra, el Libro de los Espíritus, en la primera cuestión, la primera pregunta que responde el libro es: ¿qué es Dios? Y la respuesta es: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Transcurrieron muchos años hasta que en 1986 el físico Frank Tripler publica una obra que hace referencia al universo antrópico. No se puede entender la cosmología o el origen del universo si antes no entendemos la participación del ser humano y de su conciencia dentro del quehacer y la realidad humana. Y efectivamente, la ciencia ha evolucionado lo suficiente como para poder entender que cada espacio del alma humana ha sido estudiado hoy por niveles más avanzados de la ciencia. En los años 70, el reconocido escritor Aldous Huxley escribe una obra llamada La Isla, y en La Isla propone que las ciencias modernas deberían fusionarse en modelos transdisciplinarios donde pudiésemos aprender mutuamente de todas las ciencias que habían estado excluidas. Y propone que en el futuro no se debería estudiar la ciencia de forma mecanicista, sino que se debería estudiar con ciencias complementarias, de tal manera que no solo deberíamos estudiar la neuroplasticidad que proponía Ernest Lugaro, sino que debíamos también estudiar la neuroteología, aquellas experiencias psicoespirituales que yacían en el inconsciente y en el cerebro humano podían manifestarse a través de experiencias neuroendocrinas, mostrando que aquello que en algún momento el psicoanálisis consideraba alucinaciones patológicas o imaginarias, no se trataba de trances ascéticos, de suposiciones, de fantasías delusionales, sino de procesos psicoespirituales que hoy la ciencia las puede explicar. En el campo de la genética, el doctor Dean Hammer nos habla de un gen al que la ciencia popular le ha llamado el gen de Dios.
El libro de los espíritus y sobre todo en el Evangelio según el espiritismo encontramos un material interesante. ¿Por qué la necesidad de creer en Dios? Y es exclusivamente porque el ser humano tiene nostalgia por la patria perdida, por ese territorio espiritual al que todos pertenecemos. En algún momento se pregunta en la cuestión número 4 del libro de los espíritus que si hay pruebas de la existencia de Dios, y la respuesta de la espiritualidad superior es la siguiente, que debe ser la misma causa por la que la ciencia se las puede explicar. No hay efecto sin causa. Por lo tanto, uno de los principios fundamentales que sostiene la existencia de Dios es la causalidad. Debe existir una inteligencia suprema que coordina la realidad de todas las cosas. Y hoy en día, parte de la física cuántica propuesta por el cosmólogo Frank Tripler nos hace la referencia interesante de que el universo no es un absurdo, de que curiosamente todas las variables físicas, los 23 grados 27 minutos en los que está ubicada la inclinación terráquea, facilita que se den los climas. El movimiento exacto del planeta Tierra facilita que se genere la vida. Un poco de aceleración en el movimiento del planeta implicaría que se extinguiese toda presencia biológica existente. Por lo tanto, de acuerdo a los principios de la astrofísica moderna, la existencia parece ser coordinada en el universo por una inteligencia superior, una inteligencia que determina las cosas. ¿Pero qué es inteligencia? ¿Es una simple capacidad para resolver problemas o es un cúmulo de experiencia que nos acerca a algo superior que se llama sabiduría? Cuando se va descubriendo las variables que contiene el universo, podemos reencontrar esa información que la ciencia habitual, que la ciencia terrenal nos negó. Y por eso uno puede encontrar en brillantes obras como el libro de los Mediums, en su capítulo 26, que existe algo que los espíritus le indican a Kardec como ciencia celeste, una ciencia que obedece también a factores espirituales. Una ciencia donde se estudian los fluidos como el periespíritu, una ciencia donde se puede estudiar la comunicación inteligente de los espíritus, y por eso es que Kardec aporta un modelo nuevo de pensamiento, un modelo donde desde una metodología muy coherente e integrada se pueden trabajar de una forma mancomunada los conocimientos de la ciencia y los conocimientos del mundo espiritual. En el capítulo 2, justamente, del Evangelio según el espiritismo, podemos encontrar que la ciencia y la religión son las dos palancas que han determinado el conocimiento para la humanidad. La ciencia explica las leyes materiales y la religión, entendida no como esas entelequias ritualísticas que hemos heredado de atavismos ancestrales, sino como ese religare primario, ese religar al hombre con lo divino, nos explica las leyes inmateriales de la existencia. Pero faltaba un sistema metodológico que nos permitiera explicar las leyes inmateriales de la existencia con las leyes materiales. El espiritismo es esa completa amalgama de la ciencia al estilo positivista de Comte, más ortodoxa y más pura, con una filosofía de vida basada en el orden, en un buen vivir, en una ciencia que nos enseña a existir de forma coherente y ordenada, y en una ética profunda basada en la moral de Jesús. Una filosofía con la riqueza de Sócrates, con la riqueza de los grandes sabios de todos los tiempos para vivir bien. Una filosofía que se permite actualizarse porque el espiritismo no está atrapado por dogmas o fanatismos religiosos particulares. De hecho, en la Génesis, Kardec nos explica que si el espiritismo cometiese algún fallo, debería corregirlo y actualizarse, porque de eso se trata la evolución, el constante aprendizaje y crecimiento. Entonces, por eso Kardec en algún momento nos habría descrito que el espiritismo no es simplemente una entelequia de creencias religiosas. El espiritismo es una ciencia, filosofía y moral de consecuencias religiosas, porque a partir de una fe razonada podremos entender mejor a Dios y podremos entender mejor las manifestaciones espirituales. En algún momento le preguntaban a Francisco de Asís que cómo debería reverenciarse o debería adorarse a Dios. Y Francisco de Asís, con esa sabiduría sencilla que le caracterizaba, explica, si amamos a un Dios que no se ve, deberíamos
admirarlo a través de la creación que sí se ve. Y se cuenta que luego de dar esa respuesta, Francisco se puso a hacer una oración ante una rosa perfumada y decía: ahora siento el perfume de la divinidad, haciendo una alegoría metafórica a que si a Dios nuestros insulsos sentidos, nuestra reducida percepción sensorial o nuestra aún materializada organización científica no lo logra entender por nuestras limitaciones sensoriales o psicoespirituales, sí nos podríamos acercar al descubrimiento de su ser, al descubrimiento de su imagen a través del estudio de sus leyes morales y de esas leyes universales que determinan nuestra existencia. ¿Qué importancia, por lo tanto, es reaprender un concepto que nos permita reentender, valga la redundancia, todo el valor que implica el conocer la posibilidad muy concreta desde la nueva ciencia de la existencia de Dios? En el año de 1793, en la Catedral de Notre Dame, justamente Pierre Gaspard Chomet habría dicho que era el fin de la creencia en Dios, que Francia ya no necesitaba a Dios. Y en ese momento histórico donde empezaban los brotes de iluminismo y posteriormente las teorías del pensamiento marxista, el ser humano decidió que la existencia de Dios debía jubilársela, que Dios ya no era necesario para el ser humano. Pero precisamente como la vida da vueltas y la historia siempre tiene giros, el 2 de diciembre de 1810, Napoleón reintroduce a Dios nuevamente en la fe de los franceses. Y eso hace pensar a muchos ateos que la fe es un tema de criterio geográfico. No obstante, si lo vemos bajo la luz de un pensamiento coherente, como es la fe razonada que nos propone la doctrina espírita, a Dios se lo puede entender a través de las leyes que rigen la existencia. Y es por ello que es fundamental comprender un nuevo modelo de pensamiento que permita integrar lo mejor de la ciencia con lo mejor de los descubrimientos psicoespirituales para recomprender una existencia de la divinidad. Pasó el año 1948 y Chrissy Morrison, expresidente de la Academia de las Ciencias de New York, propuso un paradigma muy sencillo de 7 formas o de 7 leyes para poder entender la creación maravillosa y para poder tener fe en la creación divina y en consecuencia, si hay una obra maravillosa debe haber un autor, Dios. Por eso es importante entender que la ciencia se mueve bajo momentos de pensamiento. Estos momentos de pensamiento son modelos de percibir una realidad. A esos modelos se les ha llamado paradigmas. Paradigma viene de la expresión paradigma atos. Es aquella capacidad de visualizar una realidad que cada uno de nosotros tenemos. Sin ir muy lejos, en tiempos de los griegos, para Aristóteles, movimiento era todo lo que existía. La semilla que caía, el riachuelo que podía moverse con sus corrientes, el viento haciendo flamear las hojas de los árboles, todo aquello era movimiento. Cuando llegó Sir Isaac Newton, el movimiento era el desplazamiento de un cuerpo alrededor de un espacio justamente en ese lapso de tiempo. Y de ahí la famosa ecuación o la famosa fórmula velocidad es espacio sobre tiempo. Pero tuvo que llegar Albert Einstein y cambiar ese paradigma y decirnos que justamente el tiempo era relativo y que si hubiera alguna energía capaz de curvar el tiempo, el espacio y la gravitación, podríamos tener efectivamente una curvatura y una compresión del tiempo. Por lo tanto, el tiempo podía ser relativo. Los paradigmas y las formas de percibir una realidad van cambiando en cada época. El paradigma que propone Allan Kardec es una ciencia que permite entender las más ortodoxas leyes del universo, pero una ciencia celeste también que entienda el periespíritu, los fluidos periespirituales, la comunicabilidad del espíritu, la pluralidad de mundos habitados, la reencarnación. Y a partir de esa ciencia celeste podemos reaprender otra vez la concepción de la existencia y de la misma divinidad. Pero al mismo tiempo también una filosofía que nos permite entender el propósito de la vida, que nos permite entender la realidad diferente de las cosas. No esa imagen sufriente que nos presentaban las antiguas religiones, o no esa imagen grotesca que nos dio el materialismo, haciéndonos creer que aquella persona
que tenía una fe en Dios era una persona enferma, patológica o alucinada. Paul Tillich, a través de su notable percepción de la filosofía, de su teología sistemática, nos explicaba que hay dos formas ontológicas de entender la realidad. Por un lado, tenemos esa ontología del ser en el tiempo de Heidegger, simplemente el ser tratando de vivir en un mundo complejo y con todos los avatares que contiene este. O por otro lado, nos proponía Paul Tillich un ser, pero conociendo a Dios, es decir, el ser Dios aplicado a la existencia del ser humano. Y ese ser Dios, que resultaría muy abstracto para nuestros rudimentarios sentidos, el espiritismo lo propone estudiar a través de aquellas leyes que rigen a la existencia humana. Entonces, si construimos un paradigma filosófico que nos permita acercarnos a Dios a través de una filosofía que explique el origen de las cosas, el orden del universo, las leyes de causa-efecto, podríamos recomprender de qué se trataba, aquel concepto abstracto que nos hicieron creer dentro del lenguaje teológico o aquella percepción insulsa que tenía la ciencia materialista. Y efectivamente, entonces el espiritismo contiene este aspecto de una ciencia que explica lo físico y lo espiritual, este aspecto filosófico que nos hace entender no solamente el ser en el mundo, sino el ser de Dios en nuestra existencia. Pero además, el espiritismo nos enseña todo un sistema moral de convivencia, de perfeccionamiento psicológico espiritual que está basado en la integridad y en la ética moralizadora del pensamiento del evangelio. Todo un sistema para autorrealizarnos en el perfeccionamiento de nuestras capacidades humanas. Y por eso decíamos, en el año 1948, Chris Morrison, experto en temas científicos, uno de los personajes importantes de la Academia de las Ciencias de New York, propuso 7 elementos para poder entender desde una perspectiva profundamente íntegra, basada en la ciencia, y que a partir de estos 7 principios pudiésemos tener 7 razones para creer en Dios. La primera propuesta que hacía Chris Morrison era la probabilística. Si una persona colocase 10 monedas, cada una numerada con el número del 1 al 10, y empezara a extraer una moneda, la posibilidad de sacar la moneda número 1 sería de 1 en 10. La posibilidad de sacar la primera y la segunda moneda en orden sería una posibilidad de 1 en 100. Pero la posibilidad de sacar las 10 monedas en orden sería de 10,000 millones. Estaríamos hablando de que probabilísticamente el que la vida fuera un accidente o fuera un absurdo resulta una entelequia bastante poco creíble. No obstante, dentro del mundo de la física existen personas que aún defienden paradigmas materialistas. El propio Stephen Hawking en algún momento decía que el universo es autoabarcable e infinito y que por lo tanto no se necesita ni una creación ni un creador. Y en algún momento alguno de sus amigos físicos le refutaba y le decía a Stephen Hawking, ¿te estás volviendo panteísta? Y esa es una gran diferencia. El panteísmo nos explica como una divinización de todos los objetos o que somos un resultante de una mezcla de realidades internas y manifestaciones físicas en el universo y que cada aspecto es divino, que todos somos parte de una especie de gran sopa cósmica y que ese absurdo extraño sería Dios. Y es nada más lejos de lo que nos explica la doctrina espírita, una inteligencia suprema organizadora que tiene leyes que justamente organizan la existencia, los procesos de evolución en el universo y que a partir de ellas cada uno de nosotros puede acercarse a la evolución de espíritus puros. Por lo tanto, la existencia no es un tema de un accidente, de una sopa cósmica, es un tema mucho más trascendente, donde un sistema de inteligencia ordenadora, la divinidad, nos propone un conjunto de leyes para nuestro progreso y evolución.
La segunda posibilidad que explica Chris y Morrison es justamente el laboratorio químico de la naturaleza. En la naturaleza existe la biocomunicación, un sistema tan perfecto, ordenado, donde las leyes de causa-efecto se concatenan a diario. Y uno puede darse cuenta de la biocomunicación, de aquellos aspectos en que los insectos pueden transmitir feromonas para que las plantas puedan cuidarse, donde otros insectos también ya saben cuando hay lugares de peligro, y por lo tanto existe un modelo de inteligencia ordenadora que rige la naturaleza. La tercera ley a la que se refería justamente Chris y Morrison para explicar las razones por qué existe una inteligencia coordinadora del universo es justamente la etología y la sabiduría animal, aquella percepción que permite a los seres de la naturaleza, a los animales, poder comunicarse, poder migrar instintivamente, poder tener ese tipo de conocimientos. Aquellas personas que no han evolucionado aún viven animalismos y conductas atávicas, y la etología explica las curiosas conductas que tenemos los seres humanos. Por eso es tan importante recomprender al ser humano no desde una perspectiva biologicista, sino desde una perspectiva espiritualizante de la realidad. Cuando nosotros vemos que en la naturaleza hay una inteligencia, efectivamente, hace algunos años los biólogos descubrieron que cuando se eliminaban las especies claves, aquellas especies que intermedian el orden de la cadena alimenticia, se deterioraban los ecosistemas. De ese modo se descubrió que ciertos lobos en las praderas norteamericanas, al reaparecer o al ser colocados por los biólogos, podían armonizar todo el entorno de la naturaleza y hasta empezaba a generarse lluvia, porque al haber depredadores naturales se reequilibraba todo un sistema alimentario. De hecho, también se ha descubierto que la presencia de animales genera una armonía en el entorno, y de ahí que hoy en día se utilicen como herramientas de amor, algo que se llama zooterapia. Hoy en día se conoce que, por ejemplo, con la delfinoterapia, las ondas electromagnéticas que envían sobre el cerebro de niños con parálisis cerebral generan cambios en la configuración justamente de su red neuronal de información. O también se han utilizado las mascotas para ayudar a la humanidad. Y por eso es que el conocimiento de la naturaleza nos acerca a la responsabilidad de aquellos hermanos mayores o especie clave que deberíamos ser los seres humanos. El notable médium espírita Chico Xavier, un adelantado a su tiempo, animalista por excelencia y respetuoso de la vida, solía decir que podemos conocer la evolución y la bondad de un ser humano por la ternura con que tratamos a los animales. De hecho, en el mundo de la criminología se habla de la triada psicopática. La triada psicopática habla de la tendencia a la piromanía, de la tendencia al tema de justamente el maltrato a los animales y de la enuresis, que muchos homicidas en serie tenían una terrible desestructuración mental y por eso hacían sufrir a los animales. Pero además de la inteligencia natural que nos guarda la naturaleza, los bosques, los animales, todas las estructuras biológicas, existe en el hombre esa capacidad simbólica de construir elementos. Este es el cuarto elemento, esa capacidad de reinterpretar la realidad. En alguna época, el brillante padre de las matemáticas en Grecia, el erudito de las ciencias, Pitágoras, que también, por cierto, fue un iniciado en los saberes esotéricos en Egipto y un conocedor brillante de las matemáticas, se refería a las notas musicales y se refería a las ubicaciones planetarias alrededor del Sol como música de las esferas. Hoy en día existe la famosa teoría de las cuerdas que también nos hace entender al universo como una red integrada en la realidad, y solo la inteligencia simbólica del ser humano le permite lograr esas abstracciones. También existe un quinto aspecto que nos permite entender la realidad ontológica del ser humano, y es justamente la configuración genética, que determina que cada uno de los seres humanos tenga una huella energética marcada a través de la información genética. En la notable obra
de Chico Xavier, dictada por el médico André Luis, Misioneros de la Luz, podemos reencontrar que existen planificaciones estratégicas dentro del mundo espiritual para que se dé la encarnación de un ser humano. Y aún más, en obras de ciencia moderna, justamente como Vida antes de la vida de Jim Tucker, podemos ver los nexos cuasi telepáticos que se dan entre madres, hijos y padres durante la gestación, como el periespíritu del pequeño que se va integrando, de ese espíritu que viene a aprendizajes, trae información para las familias. Por eso los antojos maternos, por eso a veces el padre también tiene unos efectos de embarazo, por eso a veces llegan informaciones intuitivas de abuelos sugiriendo nombres de los nietos. Existe toda una red de conexión psicoenergética que se da durante los procesos de gestación. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de la ciencia biológica de la genética, curiosamente descubierta por un notable cristiano llamado Johann Gregor Mendel, sino que estamos hablando de algo más, del factor energético en lo genético, lo que se ha llamado en buena forma epigenética. Por lo tanto, la vida no es un absurdo de accidente genético. Justamente en la obra de Chico Xavier de Misioneros de la Luz, ya no encontramos esa visión gladiatoria de la evolución darwiniana, donde los espermatozoides compiten por ver cuál gana, como el más fuerte. Al contrario, en el proceso de fertilización o de gestación humana, se produce una comunicación bioeléctrica entre las células que van a germinar la vida, y eso nos revela que ni siquiera al nacer somos un accidente. ¡Qué maravillas son estos descubrimientos! Varios científicos de la Universidad Juiz de Fora en Brasil tomaron algunos libros de Chico Xavier, entre ellos Misioneros de la Luz, Entre la Tierra y el Cielo, En el Mundo Mayor, y varios libros de estos fueron estudiados y llevados como una tesis de investigación y enviadas al neuroteólogo norteamericano Mario Beauregard. Y él, al ver estos descubrimientos de Chico Xavier, un hombre que apenas había terminado primaria, pero que tenía estos dictados del médico científico André Luis, no hizo más que exclamar ante la sapiencia científica que venía desde el mundo de los espíritus. Y eso también nos habla de que dentro del aparato neurofisiológico tenemos nuestra glándula inteligente, la glándula pineal, estudiada tan brillantemente por el neuropsiquiatra espírita Sergio Felipe de Oliveira, como ese puente de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Es decir, aún la ciencia ya explica la comunicabilidad de los espíritus y la información que viene del mundo espiritual, del mundo y del universo creado por Dios a partir de nuestra estructura fisiológica. Por lo tanto, la teoría del absurdo que suponía que somos seres sufrientes, que llegamos a vivir experiencias biológicas, cada vez se va derrumbando ante la notable evidencia científica. Luego tenemos aspectos importantes como la economía de la naturaleza, esa estructura biológica que nos permite entender que en la naturaleza cada ser tiene una sabiduría ontológica, ontogenética, que le permite participar de distintas herramientas y saberes de la naturaleza. El castor, gran arquitecto de la naturaleza, los felinos, cazadores nocturnos, las águilas, cazadoras de velocidad, el ser humano, desarrollador de conocimientos dignos de la divinidad, pues somos creados a esa imagen y semejanza de la grandeza de la creación. Y como hermanos mayores con aquel conocimiento, nuestro llamado es a honrar todo lo creado y a defender los valores de la existencia. Por lo tanto, ya estamos a las puertas de reencontrar una ciencia que permita una concepción de una realidad más íntegra, una realidad donde lo espiritual pueda ser integrado a nuestra vida cotidiana. La séptima percepción que tenía efectivamente Chrissy Morrison sobre estas razones para creer en Dios era la idea de Dios. La idea de Dios que nos acompaña y que en el libro El libro de los Espíritus nos dice que justamente esa es una de las características inalienables del ser humano, la búsqueda de lo sagrado, el sacrum facere, ese sacrificio de vivir la vida cotidiana no como un elemento sufriente. Como explicaba en la psicología transpersonal Roberto Assagioli, la presencia de una espiritualidad concreta en la existencia humana nos lleva al sacrum facere, al hacer cada acto de nuestra existencia un proceso sagrado de aprendizaje, que en cada momento vamos descubriendo y reobservando a la divinidad. Y por eso es que hoy en día los grandes conocedores de la ciencia,
desde la medicina, desde la percepción de ciencias, a un poco mecanicistas como la parapsicología, desde la cosmología, todos han buscado, desde que comenzó el estudio de la ciencia, el origen del universo y la razón por la que estamos vivos. Y el espiritismo nos propone ese paradigma íntegro para saber que hay respuestas que el ser humano antes no encontraba y ahora tiene razón para encontrarlas. Ahora las hemos descubierto. Hace algunas décadas se encontraban en una cena un joven psicoanalista muy arrogante, para el que todas las cosas tenían respuestas biológicas. Y en esa cena se encontraba el ganador del Premio Nobel de Medicina, Charles Richet, el descubridor del shock anafiláctico en los cuadros de procesos alérgicos. Y Charles Richet, un enamorado de la metapsíquica y un profundo admirador del espiritismo, le entrega a este joven su obra metapsíquica. Y este joven psicoanalista, bastante arrogante, que buscaba en la explicación de las leyes biológicas el origen del universo, simplemente guardó ese libro detrás de su solapa y se retiró del lugar. Años después, ya este consagrado psicoanalista, el padre del psicoanálisis, 1920 pierde la vida de su amada hija Sofía y pierde la vida también de su nieto, del hijo de Sofía. Y en aquel momento empieza a escribir cartas a sus amigos, donde decía que debía replantear todas las teorías que tenía del duelo, porque su corazón se sentía lastimado, porque no podía explicar cuán profundo era el dolor de la muerte. Muchos años después, cuando este científico estaba por partir, 40 años después de ese encuentro con el brillante Charles Richet, decía a las demás personas: si yo hubiese estudiado metapsíquica y hubiera considerado los temas espirituales, el destino de la psicología hoy fuera distinto. Y ese científico era Sigmund Freud. Por lo tanto, pensemos, ¿existe una vida solamente, como decía Heidegger, el ser en el tiempo? ¿O existe una vida del ser en Dios? Como proponía Paul Tillich, el notable filósofo y teólogo existencial, que decía: hay preguntas del hombre que merecen respuestas de Dios. El espiritismo es el acercamiento más prolijo desde la fe razonada a las respuestas que Dios tiene para nosotros, a responsabilizarnos sobre nuestra vida, a vivir una existencia íntegra y completa. Muchísimas gracias. Nos despedimos de esta reunión. Esperamos que haya sido útil y de su agrado todo el aprendizaje compartido con ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.